Dice las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Uno puede confrontar errores dogmáticos, doctrinales, con la autoridad máxima que tiene el cristiano, la Biblia. Ella misma nos dice en 2 de Corintios capítulo 13, verso 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Ella es suficiente autoridad para definir cualquier tema. Los cristianos proclamamos a los cuatro vientos con seguridad y hasta nos ufanamos en decir que la Biblia es infalible. También hablamos de la inerrancia y presumimos de esas hermosas cualidades. Pero, ¿de qué nos sirve su inerrancia si la interpretamos mal? La Biblia, en la mayoría de los casos, está escrita para ser entendida por todas las edades, extractos sociales, razas, culturas. Fue escrita para ser adaptada a todo tiempo y lugar, conforme a lo que dice en Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Eso es la época de gracia. Fue ideada para que hasta un torpe, un ágrafo, un analfabeta la entienda por la locura de la predicación. Como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 1, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aunque la Biblia tiene algunas cosas complejas, difícil de comprender para un neófito o para alguien de poca capacidad, como por ejemplo los temas escatológicos, proféticos, los pasajes oscuros, pero comparado con todo lo que hay en la Biblia, eso es inferior. Es menor su contenido. Hasta un niño de 8 años puede entender a Juan 3:16. Ahora le voy a mostrar un error craso, muy fácil de refutar y además demostrar que no se usó bien la palabra de verdad. Preste atención a lo que dice el amigo David Diamond. Mire la Biblia lo que dice en Apocalipsis 21, verso 14. Apocalipsis 21, verso 14. Dice la Biblia, hablando de la nueva Jerusalén, y el muro de la ciudad tenía ¿cuántos cimientos? ¿Qué? 12. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles tiene el Cordero en el cielo? Aquí el amigo Diamond se basa en Apocalipsis 21:14 para afirmar que eso significa que solo hubieron 12 apóstoles y no hubieron más. Ahora escuche cómo es que interpreta Apocalipsis 21:14. Dice Jesús que coloca 12 cimientos para sus 12 apóstoles. Pablo en lugar de Judas. 12. Pregunto, ¿y dónde rayos pretenden meter a toda esta tracalada de falsos apóstoles?
¿Dónde los van a meter? Si en el cielo solo se reconocen 12. Más claro, atienda aquí. Escuche. Si Jesucristo, oiga quién, si Jesucristo, el Cordero, en el cielo solo reconocerá a 12, ¿por qué tú vas a reconocer al resto? ¿O eres más que Jesús? Solo respóndeme eso. Si Jesús, siendo el dueño, dice no, yo solo reconozco a 12, los demás, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de mal. El amigo Diamond hace un reto cuando dice, abro comillas, solo respóndeme eso, cierro comillas. Bueno, voy a tener la gentileza de responder su argumento. Aclaro que lo voy a tratar con la deferencia debida. Voy a tocar es su argumento. Jamás me voy a dirigir hacia su persona. El amigo Diamond, como toda persona, merece ser tratado con el respeto debido. Primero, vamos a ver qué es lo que dice de manera textual Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso es todo lo que dice Apocalipsis 21:14. Pero el amigo Diamond le insertó la siguiente presuposición, abro comillas. Dice Jesús que coloca 12 cimientos para sus 12 apóstoles. Pablo en lugar de Judas, 12, cierro comillas. El texto sí dice que hay 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí estoy de acuerdo, pero ahí no dice que el nombre de Pablo está. Tampoco dice que Pablo ocupó el lugar de Judas. Eso es una presuposición insertada. Ya eso lo traté en un programa anterior titulado ¿Se equivocaron los discípulos a nombrar a Matías como apóstol? Luego dice, abro comillas, pregunto, ¿y dónde rayos pretenden meter a todas estas tracaladas de falsos apóstoles? ¿Dónde los van a meter? Si en el cielo solo se reconocen 12, cierro comillas. Yo también hago una pregunta lícita y es esta. ¿Dónde dice en Apocalipsis 21:14 que solo reconoce a 12? Si leemos objetivamente, imparcialmente y dándole el sentido de lo que nos dice el texto, allí no dice que solo se reconocen 12. Allí dice que a los 12 cimientos se le colocan los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, en honor a que la iglesia fue edificada, fundada por medio de los 12 apóstoles que el Señor Jesús escogió al comenzar su obra de redención, la época de gracia. El Señor Jesús les había dicho, les había prometido a los que le habían seguido, es decir, a los 12 apóstoles, que se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19, verso 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Usemos la lógica del amigo David Diamond en Mateo 19:28, porque allí dice Jesús que se sentarían sobre 12 tronos. Pregunto, ¿eso quiere decir
que Jesús solo reconoce que en el cielo hay 12 tronos nada más? ¿Qué lógica es esa? Por decir que se sentarán en 12 tronos, ¿le doy la interpretación que no hay más tronos? Pero observe lo que dice en Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 4:4 dice que no hay 12 tronos, sino 24. Eso es algo simbólico, claro está. Por aparecer o que diga que Jesús le daría 12 tronos, no indica de modo alguno que no hay más tronos. Eso sería una presuposición insertada. Igualmente, lo que dice en Apocalipsis 21:14, que hay 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles, no hay forma honesta de interpretar que eso significa que Jesús solo reconoce a 12 apóstoles, nada más, y además agregarle que no existe el ministerio de apóstol según Efesios 4:7 al 13. Luego el amigo Diamond dice, cito, más claro, atienda aquí, escuche, si Jesucristo, oiga bien, si Jesucristo, el Cordero, en el cielo solo reconocerá a 12, ¿por qué tienes que reconocer al resto o eres más que Jesús? Solo respóndeme eso. Si Jesús, siendo el dueño, dice no, yo solo reconozco a 12, los demás apartaos de mí, hacedores de maldad. Fin de la cita. El amigo Diamond comete aquí una falacia llamada monigote de paja, y lo puedo demostrar. ¿Qué es la falacia del monigote de paja? Es una falacia lógica basada en la confusión de la posición del oponente. Generar un hombre de paja, un muñeco de paja, es crear una posición fácil de refutar y luego atribuir esa posición al oponente para destrozarlo. En realidad, el argumento real del oponente no es refutado, sino el argumento ficticio que se ha creado. Se lo digo más llano, más del pueblo. Imagine a un hombre peleando con un muñeco de paja. El hombre fácilmente derrotaría o tumbaría o derribaría al muñeco de paja, porque es algo inanimado que no puede responder y solo está en la condición de recibir golpes. No es lo mismo pelear con un muñeco de paja que con una persona, el cual sí va a responder, reaccionar, defenderse y atacar. Eso es la falacia del monigote de paja. No es enfrentar el verdadero argumento, sino crear uno y ponerlo en la boca del oponente y luego se refuta lo que se inventó, no lo que dijo realmente la otra persona. Cuando David Diamond dijo que Jesucristo solo reconocerá a 12, pregunto, ¿dónde dice que Jesucristo reconocerá solo a 12? Eso es poner palabras en la boca de Jesús que no dijo. Diamond pone sus palabras, su interpretación en la boca de Jesús, porque es lo que quiere que él diga, no lo que realmente dice en Apocalipsis 21:14. Uno no puede hacer eso. Uno no debe hacer decir a la Biblia lo que queremos que diga.